Dios te bendiga. Una vez más, gracias damos a Dios por darnos este tiempo para poder estudiar su palabra, porque al fin y al cabo, la vida viene de Dios. Es Él el que nos da la salud, la fuerza, también esa disposición para acercarnos a su palabra, para poder orar, para levantar nuestra adoración al Señor. Y por eso disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, disponemos todo nuestro ser, para que la palabra de Dios sea ministrándonos, para que sea el Espíritu Santo hablándonos a través de la palabra. Por eso es tan importante que podamos poner también este tiempo en las manos del Señor, para que el Espíritu Santo nos dé revelación, para que seamos edificados a través de la poderosa palabra de Dios. Así que vamos a disponer nuestro corazón, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de las Sagradas Escrituras, así que te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias. Primero, gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de invocar tu nombre y de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias te damos, amado Jesucristo, por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor, y por ayudarnos, por transformarnos. Desde lo profundo de nuestro corazón, Dios mío, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ungirnos, por transformarnos con tu amor y tu poder. Amado Padre, gracias te damos por ser nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias por enviarnos tu palabra. Gracias por cuidar nuestra familia. Gracias porque tú eres nuestro protector y nuestro proveedor. Desde lo profundo de nuestro corazón, Dios mío, te damos gracias, muchas gracias, amado Señor Jesucristo. Y te pedimos ahora, Espíritu Santo, que tomes el gobierno, que tomes la administración de este momento y que seas hablándonos, instruyéndonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando miramos la Escritura, podemos observar a lo largo de ella el trato de Dios y el llamado de Dios al pueblo de Israel. Y cuando miramos específicamente el caminar de Israel con el Señor, encontramos unos periodos en los que Israel fue fiel a Dios, pero otros periodos en los que Israel cayó en la idolatría. Un tiempo muy oscuro que tuvo el pueblo de Israel, me refiero, un tiempo en el que cayó en la idolatría, fue en el reinado de Acab y de Jezabel, quienes promovieron el culto a Baal y a Asera, y lograron que el pueblo, en su mayor parte, porque hubo un remanente fiel a Jehová Dios, la mayor parte del pueblo de Israel se fue en pos del culto a Baal y a Asera, y a todos los ídolos derivados de estos. Ese tiempo de idolatría fue muy difícil para el pueblo de Israel, sin embargo, fueron obstinados en su idolatría. Pero Dios es bueno y levanta a sus siervos, a sus profetas, para llamar a su pueblo. Y vamos en esta hora a considerar una etapa en la vida del profeta Elías como instrumento de Dios para la victoria sobre el enemigo y para llamar de nuevo al pueblo de Dios a la comunión con Él. Y por eso el título del estudio de hoy: preserva y fortalece tu comunión con Dios. Porque estamos hablando aquí de la idolatría en la que cayó Israel, pero ¿cuántas veces nosotros podemos caer en la idolatría? Todo aquello que se levanta en nuestro corazón pretendiendo ocupar el lugar de Dios o compartir el trono con Él se convierte en un ídolo. Pero vamos a reflexionar entonces en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. La Biblia nos habla aquí, primer libro de los Reyes, capítulo 18, cuando Elías desafía a los profetas de Baal y de Asera en el monte Carmelo, y allí además fue convocado también el pueblo de Israel, que al fin y al cabo estaba adorando a Baal y a Asera. Fueron convocados 850 profetas, dice la palabra de Dios. Y vinieron entonces con Israel al monte Carmelo. El monte Carmelo, imponente,
desde la distancia visible muy grande, y desde tiempos antiguos en la mentalidad de estos pueblos era considerado como un escenario divino, un lugar donde se manifestaba Dios. Y por eso había allí un altar, pero un altar que se había descuidado por cuanto el pueblo de Israel había caído en la idolatría. Pero vamos a ver entonces cómo el profeta Elías convoca a todo el pueblo y a aquellos profetas de Baal y de Acera que eran alimentados, sostenidos por Acab y la reina Jezabel. Entonces vamos a observar aquí, primero, el altar de Jehová estaba arruinado. Quise traer esta frase textualmente para que reflexionemos en ella. El altar de Jehová estaba arruinado, dice la Escritura. Vamos a leer esto en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer el versículo número 30. Dice de la siguiente manera: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Como podemos observar, han venido los 850 profetas falsos y Elías, único profeta de Dios, allí representando al Señor. Entonces la Biblia nos dice que los 850 profetas falsos comenzaron a invocar a Baal y a Acera. Gritaban llamando a Dios, a su Dios, para que se manifestara. Ellos acordaron con Elías que clamarían a Baal y a Acera y él clamaría a Jehová. Y el Dios, les dijo Elías, que responda por fuego, ese será el Dios de Israel. Y ellos aceptaron el desafío, así que clamaban, gritaban. La Biblia dice que se sajaban el cuerpo, se cortaban la piel, llamando frenéticamente la manifestación de Baal y de Acera, pero nada sucedió. Cuando se acaba el turno de ellos y viene el momento de Elías, entonces la Biblia dice que él llamó a todo el pueblo para que se acercara a él. Y todo el pueblo se le acercó. Pero la frase que quiero destacar es donde dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová estaba arruinado. En primer lugar, destacamos la palabra altar, queriendo decir que es ese espacio, ese escenario de encuentro con Dios. Es el lugar a través de la oración, es el lugar a través de la adoración, es el momento y espacio en el que tenemos un encuentro con Dios, en el que vamos a brindar nuestra adoración al Señor. Entonces, estamos hablando aquí de altar como sinónimo de comunión con Dios. Altar es oración, altar es adoración, altar es clamor, ¿verdad? Pero dice allí que era el altar de Jehová. Es interesante que era un altar para Dios, el que había en la cima del Monte Carmelo. Pero allí dice que estaba arruinado. Algunos historiadores enseñan que en la cima del Monte Carmelo se levantaban también cultos a los dioses paganos. Estamos hablando entonces de que Elías va a ese lugar desafiando a los poderes de los ídolos, a los poderes de las tinieblas. Y allí hubo un tiempo en el que había también un clamor a Jehová Dios, pero ese clamor estaba arruinado, se había descuidado, el altar estaba medio destruido, olvidado. Y ese era el resultado del corazón, de la condición del corazón del pueblo de Israel, quien le había dado la espalda al Señor, había dejado de presentar sus sacrificios, había dejado de presentar sus oraciones, su clamor, sus ruegos a Dios, su adoración y alabanza al Señor. Le habían dado la espalda a la comunión con Dios y se habían ido en pos de la idolatría, de Baal y de Acera y de todo ese sistema idolátrico. Y por eso Israel estaba mal. Recordemos que el profeta Elías es quien ha profetizado antes la gran sequía sobre el pueblo de Israel. Una sequía que duró 3 años y medio. Hubo muerte, hambre, escasez, ruina, impresionante. Pero fue el resultado
de la idolatría, porque la idolatría paga mal. La infidelidad a Dios no trae buenos resultados, y era caótico su estado. Y ese resultado de la sequía y la escasez y el fracaso y la ruina se debía precisamente a que habían descuidado el altar de Jehová. Esto es, habían descuidado su comunión con Dios, habían descuidado su adoración al Señor. Pero la palabra de Dios nos dice que Elías entonces se dedica a reparar el altar. Él se dedica a restaurar el altar. Y ese es el llamado de Dios a nuestra vida hoy. Es necesario que evaluemos nuestro altar, quiero decir, nuestra comunión con el Señor. Ese tiempo de adoración, ese tiempo de sumergirnos en la palabra de Dios a través de la cual el Señor nos habla, nos ministra. Ese tiempo de adoración, ese tiempo de oración, de intercesión, de buscar al Señor. Tenemos que restaurar, pero además fortalecer. Debemos preservar, cuidar el altar. Quiero decir, cuidar nuestra comunión con Dios. Aquel altar estaba arruinado, pero Elías se da a la tarea de restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado. De igual manera nosotros debemos considerar no solamente preservar, sino fortalecer nuestra comunión con el Señor. Porque cuando se descuida la comunión con Dios, esto comienza a afectar nuestro discernimiento, la capacidad de tomar buenas decisiones, el ejercicio correcto de los dones y bendiciones que Dios nos ha impartido. Empezamos a descuidar nuestra fortaleza espiritual, entonces el enemigo puede atacar con facilidad porque nos volvemos vulnerables, sensibles, frágiles, débiles a los ataques del enemigo. Pero Elías se dedicó entonces a reparar el altar de Jehová que estaba arruinado. Vamos a observar ahora un segundo punto. Dice, Elías restaura el altar. Y vamos a considerar varios factores que son muy importantes en esta restauración. Primer libro de Reyes, capítulo 18, vamos a leer del versículo 31 al 35. Primer libro de Reyes 18, 31 al 35 dice así: Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Ahora, en ningún momento la Biblia nos dice que Elías contó con ayuda. En ningún momento nos dice aquí que vinieron los sacerdotes a ayudarle a Elías, o que vinieron los guardias del templo a ayudarle a Elías. Elías reparó el altar él solo. Era un tiempo de gran idolatría y nadie quería de alguna manera identificarse con el Dios de Elías. Entonces eran simplemente observadores, como a veces sucede en nuestra vida, que nosotros estamos sumergidos, involucrados en una visión espiritual, en un clamor por nuestra familia y por el pueblo del Señor, pero hay indiferencia. El hecho es que Elías fue constante y esforzado en su propósito de restaurar el altar. Podemos nosotros encontrarnos con indiferencia, incluso con palabras de menosprecio y de rechazo ante nuestro propósito de reparar el altar. Y puede ser que no encontremos apoyo y ayuda, pero tenemos que ser firmes en el Señor, firmes en Dios, para restaurar nuestra vida de comunión con Dios, para prevalecer, para cuidar, guardar nuestra comunión con el Señor. Aún en los tiempos más difíciles, porque esos eran tiempos de gran idolatría. Incluso los profetas eran perseguidos. Era la reina Jezabel la que gobernaba prácticamente en aquel tiempo. Entonces dice el versículo 32, Elías edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Quién? Elías. En ningún momento se utiliza una palabra en plural o nos permite ver la participación de otras personas. Elías es quien está completamente involucrado en la restauración del altar. Versículo 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Aquí ya Elías da una orden a quienes están a su lado.
llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Pero Elías hace esto con el objetivo de mostrar una mayor gloria de Dios. ¿Cómo es posible que va a venir el fuego sobre leña mojada? Pero Elías lo hace porque él quiere que vean una mayor gloria de Dios, una mayor manifestación del poder de Dios. Entonces, cuando las cosas se ponen más difíciles, cuando la gente utiliza la palabra imposible, cuando la gente comienza a decir ya no hay nada que hacer, nuestro Dios poderoso es para hacer mucho más de lo que nosotros esperamos. Por eso les dijo, derramen 4 cántaros de agua sobre el holocausto, es decir, sobre el buey y sobre la leña, aquella leña quedaría mojada. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Hacedlo aún la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Es decir, Elías está preparando un escenario en el que desde el punto de vista natural era imposible que Dios se manifestara. Era imposible ver allí un milagro, pero esa es la fe de aquel que tiene comunión con Dios. Esa es la fe de aquel que está seguro en el poder de su Señor, que está confiado en la buena voluntad de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos nutrir nuestra fe, estar sólidos en nuestra fe. Pasaremos momentos de prueba, pasaremos momentos de crisis, pero mayor es el que está en nosotros. Sea como sea, nuestra vida está en las manos del Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor. Él es el que define al final las cosas, Él es el que tiene la última palabra, no los hombres ni las circunstancias, es Dios el que tiene la última palabra. Y entonces Elías, plenamente convencido del poder de Dios, hace que derramen 3 veces agua sobre el sacrificio. 3 veces derramaron agua sobre la leña, y era tal la cantidad de agua que aquella zanja que él mandó hacer también se llenó de agua. Era un escenario en el que era imposible para los hombres que Dios se manifestara, pero Elías les quiere mostrar la grandeza de nuestro Dios, de manera que no importa cómo se pongan las circunstancias, qué tan difíciles sean o qué digan las personas, nuestro Dios es todopoderoso para hacer florecer en el desierto. Nuestro Dios es todopoderoso para bendecirnos aún en medio de la mayor ruina y escasez. Poderoso es Dios para hacernos prosperar donde otros han fracasado. Poderoso es Dios para levantarnos del hospital. Poderoso es Dios para levantarnos en victoria cuando todo el mundo solo espera la caída. Poderoso es Dios para sostenernos y hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y esa es la fe que nosotros vemos aquí en el profeta Elías. ¡Qué fe tan ejemplar! ¡Qué fe tan poderosa! Pues la mayoría iban en pos de Baal y de Acera. Yo me imagino que la mayoría de los que estaban allí estaban esperando la manifestación de Baal y de Acera, pero sus sacerdotes nada lograron porque no hubo respuesta, pues los ídolos son vanos. El verdadero Dios es Jesucristo nuestro Señor, el Padre Celestial, el Espíritu Santo de Dios. Y entonces vemos que este hombre, Elías, está involucrado en la restauración del altar. Si Elías se pone a pensar, no, pero es que la gente no está buscando a Dios, no, pero es que la gente ya no se congrega, no, pero es que la gente ya no lee la Biblia, no, pero es que fulano se apartó, no, pero es que fulano está desanimado. Así estaba todo el mundo en Israel, la mayoría, solo había un pequeño remanente fiel a Dios. Y lo decimos porque cuando Elías le dice al Señor que le quite la vida, que solo él queda, el Señor le dice, no, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Entonces, dentro de esa inmensidad de personas hay un remanente fiel. Cuán grande tesoro es para Dios esos fieles, esos corazones que perseveran en medio de la adversidad, que son realmente valientes, que perseveran a pesar de la adversidad, que siguen creyendo en el Señor, aunque la mayoría ya no lo estén haciendo. Él permaneció fiel. Y allí no se dejó llevar por los comentarios, no se dejó llevar por las mayorías. Él en su interior estaba plenamente convencido de la buena voluntad de Dios y de quién era el Señor. Él estaba plenamente seguro del poder de Dios y estaba completamente convencido de que el Señor iba a cumplir todas sus promesas, porque todo lo que está escrito ciertamente se cumplirá. Jesucristo el Señor volverá. Jesucristo volverá por segunda vez, volverá por su iglesia y vendrá a establecer su reino, y las naciones impías serán juzgadas por el Señor.
Pero nosotros, por la gracia de Dios en Cristo, estaremos para siempre con el Señor, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida por la fe que es en Jesucristo nuestro Señor. De manera pues que Elías restaura el altar y hace algo osado, algo impresionante. Dejan mojado completamente, con agua abundante, el sacrificio y la leña. Vamos entonces a mirar ahora en tercer lugar, aquí punto número 3, vamos a escribir en el altar, el fuego de Dios. El fuego de Dios es fundamental. Eso sí lo vemos desde el Antiguo Testamento, la primera parte, ¿verdad? Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 38. Y vamos a ver lo que dice aquí el profeta Elías, lo que sucede. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham. Vemos aquí al profeta levantar una oración, porque el altar es sinónimo de oración, de comunión con el Señor. Entonces Elías dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces, ¿quién fue el que le dijo a Elías que derramara abundancia de agua sobre el sacrificio, sobre la leña y sobre el altar? Dios. ¿Quién fue el que le dijo que hiciera una zanja alrededor del altar y que la llenara de agua? Dios. ¿Por qué Dios quiso hacer eso? Porque Él quiere manifestarse con mayor gloria. Siempre tenga presente, a mayor dificultad, mayor poder de Dios se va a manifestar. Dice ahora el verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme, dice Elías, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. Cayó fuego de Jehová. Esto nos recuerda cuando cayó fuego de Dios en el altar del tabernáculo, cuando cayó fuego de Dios en el altar del templo de Salomón. Aquí vuelve a caer fuego en el altar en el monte Carmelo. Y también recordemos que fuego de Dios cayó en el aposento alto cuando los 120 estaban orando, cuando se derramó el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí el fuego de Dios nos está hablando de alguna manera del Espíritu Santo, aquel que descendió, aquel que vino, aquel que cayó y que ahora habita en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia tiene varios símbolos: el aceite, el agua, el viento, el sello, en este caso el fuego. El fuego es uno de los símbolos del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es tan importante cuando vamos a orar que le pidamos al Espíritu Santo que nos dirija, que le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe su palabra, porque necesitamos la obra, la guianza, la revelación, el poder, la unción del Espíritu Santo. Necesitamos los dones y el fruto del Espíritu Santo fluyendo en nuestra vida, su carácter, su naturaleza, su testimonio en nosotros, enseñándonos siempre. Entonces dice el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Eso fue impresionante, eso fue maravilloso. Los espectadores, hablo del pueblo de Israel, fueron impactados al ver cómo el fuego de Dios desciende y se consume el holocausto. Consumió aquella leña que estaba mojada, pero como si fuera poco, el fuego de Dios consumió el agua que estaba alrededor del altar. Lo que nosotros hemos aprendido desde el punto de vista natural es que el agua apaga el fuego, pero aquí vemos al fuego consumiendo el agua, porque este era un fuego sobrenatural, un fuego diferente, es el fuego de Dios.
Cuando el fuego de Dios se mueve en nosotros, entonces podemos avanzar y los obstáculos no nos pueden detener. Es por eso que la iglesia primitiva avanzaba, conquistó el mundo conocido, predicó el evangelio en el poder del Espíritu, conmovió las bases del Imperio Romano. Fue una cosa impresionante porque en ellos estaba el fuego del Espíritu Santo. Por eso es tan importante en el altar el fuego del Espíritu Santo. Pero no hay fuego sin sacrificio. No hay fuego sin ofrenda, no hay fuego sin disposición, no hay fuego sin entrega. Entonces nosotros somos, Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario como sacrificio por nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que rendirle al Señor nuestra voluntad. Tenemos que rendirle al Señor nuestro corazón, nuestros propios deseos, nuestra vida. Por eso es que Pablo dijo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces nosotros tenemos que llevar todo nuestro ser y ofrecerlo al Señor en ese altar, es decir, en ese momento de oración, de adoración, de comunión con Él y entregarle todo nuestro ser. Y cuando entonces hay entrega, hay sacrificio, hay rendición, fuego viene de Dios, el fuego del Espíritu fluye, la gloria de Dios se manifiesta, la presencia del Señor viene con poder, y cuando la presencia de Dios viene, suceden cosas impresionantes, maravillosas, sobrenaturales, como aquí ver al fuego consumiendo el agua. Eso es sobrenatural, porque eso naturalmente no ocurre, pero es lo que hace el poder de Dios. Cuando procuramos ese fuego del Señor en nuestra vida, esa presencia de Dios fluyendo, lo sobrenatural comienza a suceder. Puertas cerradas comienzan a abrirse. Miembros de nuestra familia comienzan a convertirse. Vemos milagros financieros. Vemos milagros en nuestra familia. Vemos apertura de los cielos. Vemos la bendición del Señor. Vemos la mano de Dios obrando a través de nosotros. Es lo que sucede cuando traemos la presencia de Dios, cuando en el altar, quiero decir, en esa comunión con Dios, hay fuego del Espíritu Santo. Es resultado de buscarlo, es resultado de la oración, porque Elías primero oró, Elías primero restauró el altar, Elías se comprometió en esa búsqueda de Dios, y ante esto vino el fuego del Señor, y el cual se manifestó de una manera sobrenatural consumiendo el agua. Y es la obra de nuestro Dios cuando le buscamos con disposición. El fuego del Señor viene, la presencia del Espíritu Santo se manifiesta. Y aquí entramos al punto número 4. Punto número 4. La comunión con Dios, voy a escribir aquí abreviada la letra C únicamente. La comunión con Dios, si hablamos de comunión, precede, es decir, está antes, ¿verdad? Precede la victoria. La comunión con Dios precede la victoria. Vamos a leer esto en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 39 y 40. Vamos a leer aquí, primer libro de Reyes 18, 39. Viéndolo todo el pueblo, Israel era el espectador de semejante milagro, de esa obra sobrenatural. Viéndolo todo el pueblo, se postraron. La nación que se postraba ante Baal, la nación que doblaba sus rodillas ante Acera, ahora se postra. Y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros buscamos al Señor con disposición y nos sometemos a su voluntad? Fuego de Dios, esto es, presencia de Dios viene sobre nuestras vidas, y aquellos que están a nuestro alrededor son impactados por el poder del Señor, se convierten a Jesucristo, entregan sus vidas al Señor. No se convierten porque estemos alegando, porque estemos discutiendo, porque estemos tomando versículos de la Biblia para ofenderlos. No, se convierten como resultado de la presencia de Dios. Ellos vieron la manifestación del Señor, inmediatamente se postraron, cayeron ante la gloria de Dios. Y dice ahora el versículo 40, entonces Elías les dijo,
prended, o sea, capturad a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Ya iban a salir corriendo, porque delante de la presencia de Dios el enemigo huye. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Allí vemos nosotros una poderosa victoria sobre los poderes del enemigo. El enemigo se puede levantar y el enemigo puede prevalecer por un momento, como estaba sucediendo en Israel. Pero el Señor tiene sus instrumentos, sus siervos, en este caso Elías, un hombre de oración, un hombre de comunión con Dios, un hombre del fuego del Espíritu. Por eso, uno de los títulos con los cuales se hace referencia a Elías es el profeta de fuego. Y vemos cómo este hombre lleno de Dios fue el instrumento para que la gloria del Señor se manifestara y el enemigo fue derrotado. Los profetas falsos fueron destruidos, la idolatría cayó en el nombre de Jesucristo. Y tú lees que seguidamente dice: Elías ora por lluvia, ahora se acaba la sequía, se abren los cielos, la gloria de Dios desciende. Cuando buscamos al Señor, las respuestas son sobrenaturales. Cuando buscamos al Señor, lo que sucede no solo en nuestra vida, sino en aquellos que están a nuestro alrededor, es maravilloso. Y la apertura que viene es impresionante. Es tiempo de preservar y fortalecer nuestra comunión con Dios. Elías pensaba que estaba solo, pero no, Dios tenía un remanente. Que seamos nosotros, miembros del remanente fiel a Dios en todo tiempo. Que seamos esas personas que buscan al Señor a pesar de las dificultades y adversidades externas. Porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios sigue sentado en su trono y tiene el gobierno de todas las cosas. Él es nuestro buen Dios. Es necesario, pues, fortalecer nuestra fe y cuidar nuestra comunión con el Señor y más bien crecer en ella con la ayuda de nuestro Dios y del Espíritu Santo. Quiero invitarte para que oremos en este momento, para que clamemos a nuestro Dios y para que declaremos esa victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestros enemigos. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu mano poderosa que nos sostiene. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por esa preciosa sangre que nos limpia de pecado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, porque tú nos has revestido de tu autoridad, de tu poder, de esas armas del Espíritu para caminar en victoria. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestra familia, que tengas misericordia de nuestra vida, de nuestra descendencia. Hoy venimos a pedirte, Señor, extiende tu mano y derriba toda idolatría. En el nombre de Jesucristo, extiende tu mano y derriba, Señor, todo ídolo que se levanta y que se quiera oponer a tus planes y a tus propósitos. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, derrama de tu gloria y consume toda obra del mal, Señor. Hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos, Señor, que el fuego del Espíritu Santo está en nuestra vida y que tu fuego consume toda obra del mal, que el poder y la presencia de Dios viene a nuestras vidas de una manera especial, que la gloria tuya desciende sobre cada familia, que la gloria tuya desciende sobre cada hogar, que la presencia divina desciende sobre nuestros hijos, sobre toda nuestra familia, sobre toda nuestra descendencia, y tú cumplirás tus planes, tú cumplirás tu propósito en nosotros y en toda nuestra descendencia, en toda nuestra familia. Oh Dios mío, obra con poder en nuestra familia, obra con poder en nuestro hogar, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y que sea tu mano, que sea tu diestra contra toda obra del enemigo, que sea tu mano contra todo poder de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo te pedimos, extiende tu diestra y quebranta toda obra de las tinieblas, quebranta todo espíritu inmundo que se quiera levantar contra tu pueblo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios del cielo, gracias, Señor, por hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, por avivarnos con el fuego. Danos más de tu fuego, Espíritu Santo. Aviva el fuego en el altar de nuestro corazón. Danos de tu fuego, Espíritu Santo. Avívanos con tu presencia, Señor. Llénanos de tu gloria en el nombre de Jesús.
Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, por enseñarnos, por hacer viva y eficaz tu palabra, por fortalecer, nutrir, bendecir nuestro espíritu con tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, que el Señor te guarde, Dios bendiga a toda tu familia y nos vemos en una próxima ocasión.